Mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que laboralmente no comienza hoy, comienza mañana. Pero hoy es lunes 5 de febrero del año 2024. Hoy celebramos los 107 años de vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero, después de no tan largas, ¿verdad? Fue un proceso relativamente corto, y de discusiones a veces interminables, pero llevadas a cabo o realizadas entre un puñado sumamente pequeño de personas letradas hace 107 años. Un documento como una constitución o la redacción de una nueva constitución, en primer lugar implica un salto cuántico, un cambio profundo de las cosas. Es una nueva ley, la ley suprema, la ley de la cual emanan elementos para las demás leyes. Si a usted le interesa conocer qué es una constitución, le recomiendo este librito corto, muy didáctico e interesante. Su título es ¿Qué es una constitución?, de un gran estudioso de las cuestiones jurídicas en su tiempo, el señor Ferdinand Lassalle. Él, en unas conferencias que dio, se explayó, vamos a decirlo, en dar respuesta a esta pregunta: ¿qué es una constitución? Y para no hacerles el cuento muy largo y repetir mi solicitud que compren este librito y lo lean, una constitución es el resultado, en términos generales, hay excepciones por supuesto, pero en términos generales es un nuevo arreglo entre los factores reales de poder en un país. En algunos casos pueden ser facciones militares, en otros el enfrentamiento entre fracciones políticas. En México quizás sea una mezcla de los dos, el ejército porfirista, el ejército revolucionario, si quiere aceptaremos ese adjetivo, pero también factores reales de poder. No se podría hablar de empresarios, aun cuando ya había negocios, empresas, pero de alguna manera eran las personas del capital. Y así, pero hay que decirlo, las personas que discutían los artículos de nuestra Constitución eran personas que se nutrieron de textos, fundamentalmente de algunos países europeos, específicamente Francia, y también de Estados Unidos. De tal manera, pues, que esa idea ahora que andan propalando los morenistas, y específicamente el bulto, de que esto de la Suprema Corte no es cosa de sabios, no estamos hablando de sabios, sino estamos hablando que la Suprema Corte de Justicia, o el Tribunal Constitucional, o como gusten llamarlo, está conformado su pleno por las personas más preparadas, capacitadas en materia de derecho constitucional. De tal manera que esto no significa que se desprecia a los que desconocen esa rama del derecho. Por el contrario, se privilegia a la sociedad cuando se establece que los más calificados, que los que conocen lo que es una constitución, qué implica, para qué sirve, y que tiene los elementos para hacer respetar esa ley suprema, esa Carta Magna, y eso se logra con los más calificados. Pero si Morena piensa que con personajes perversos, en el mejor de los casos, como la señora Lenia Batres o el arrastrado e indigno de Arturo Saldívar,
se va a poder lograr eso, están sumamente equivocados. Las Cortes Supremas en todos los países deben de tener en los integrantes de su pleno un elemento fundamental, además del conocimiento especializado en materia de derecho, el derecho constitucional, pero también deben ser personas que no se rindan, que no se inclinen ante el poder que es transitorio, sino que solamente cumplan con una función: hacer que se respete el texto y el espíritu de la Constitución que rija en ese país. Y mientras no se modifique, puede gustarle a algunos, puede disgustarle a muchos, particularmente a los pícaros y a los oportunistas y sinvergüenzas de Morena, puede no gustarles las decisiones de los jueces. Pero eso es lo que deben hacer. Muy bien. Una vez que ustedes hayan comprado y leído este libro, tendrán una idea muy clara de qué es una constitución. Para que una constitución surja, aun cuando hay excepciones a lo que voy a decir, se requiere esencialmente un gran movimiento político, social e incluso militar para derrocar al gobierno, muchas veces absolutista, por ejemplo, y en esas nuevas condiciones, una vez derrotado aquel régimen, escribir un nuevo texto constitucional, si es que lo hubiese habido antes de que fuere derrotado ese gobierno o ese régimen. Es lo que pasó con la Constitución de 1917. Si bien la Constitución vigente antes del 5 de febrero del año 1917 regía la Constitución de 1857, que resultó también de un movimiento social y político y también militar. En esas condiciones, pues, Morena está interesado, y particularmente el bulto, en reescribir la Constitución, particularmente en lo que se refiere a la independencia del Poder Judicial, que haga una revolución, que derrote al ejército legalmente constituido en nuestro país, que derrote a las otras fuerzas políticas, y entonces sí, se sirva con el cucharón del pozole y entonces redacte un texto que enaltecería y pondría en un altar y gobernaría por siempre a el bulto López Obrador. Mientras eso no suceda, tienen que aguantarse con la Constitución que tenemos. Tendrán éxito en sus intentos, que están pues implícitos en estas 109 cuartillas que están aquí, que es un desperdicio de papel y horas de trabajo, donde lo único que evidencian es que quieren redactar una parte de esa Constitución a modo para que el presidente aplaste al Poder Judicial. Eso es todo. Eso es lo que está aquí plasmado con un lenguaje disque histórico, disque jurídicamente riguroso. No es cierto. El tufo demagógico y sinvergüenza y oportunista está en cada cuartilla de esta 109. Por eso, lo primero que preguntaría: ¿cuántos piensan ustedes que van a leer este mamotreto? ¿Cuántos? Pues, en primer lugar, para entenderle al lenguaje aquí planteado, automáticamente están dejando de lado al 99.9999 de los mexicanos. Aquí mismo, en la forma de escribir estas cuartillas, se prueba que este tema es un tema para especialistas. Ahora bien, hay una parte ahí en las primeras páginas donde hablan de la conveniencia de llevar a cabo algunos análisis psicométricos. Pues yo diría
Empiecen con el bulto. Y si al bulto le hubiesen hecho esos análisis, jamás habría sido candidato, deje usted presidente. ¿Qué es lo que les pido, pues? Que no caigan ustedes en esta discusión innecesaria y cuyo único objetivo es simple y sencillamente acabar con la independencia y la dignidad del Pleno de la Suprema Corte, pero también del INE y también del Tribunal Electoral de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso es lo que quiere, eso es su intención, no más que hay que dibujarla, no representan al pueblo. Es que la función de los ministros de la Corte, integrantes del Pleno, no tienen que quedar bien con esa entidad que no ha alcanzado jamás a definir Morena, el pueblo. La función de ellos está perfectamente establecida en el texto mismo constitucional. Aquí la pregunta sería entonces, ¿qué busca el bulto al plantear una cosa como esta, a sabiendas de que no tiene los números necesarios para lograr la aprobación de este conjunto de reformas? Esto no le interesa. Le interesa, según él y los suyos, a exhibir a la oposición, a los adversarios, para que los babiantes seguidores crean que él es el que está defendiéndolos, y los prianistas, los neoliberales, los casi traidores a la patria, no quieren cambiar eso. ¿Caerá usted en el garlito de este perverso, de este sinvergüenza que es el bulto? Yo al menos no lo puedo impedir. Respetaría su posición, pero mañana o pasado, por favor, le suplico, no se queje de la situación que se genere. Es realmente perder el tiempo entrar a una discusión como esta. Habrá cosas más interesantes en los próximos días acerca de las cuales platicar. Y ya entrados en gastos, por último, consiga este libro de Ignacio Marván, no recientemente, pero lamentablemente fallecido hace poco, Nacho Marván Laborde. Este libro interesante que se llama ¿Cómo hicieron la Constitución del 17? Y hay una parte aquí a partir de la página 244 donde habla de la cuestión de equilibrio de poderes en general, pero habla del fortalecimiento de la Corte y del Poder Judicial de la Federación. Es decir, fortalecer el Poder Judicial, que es el encargado, el garante de lo que establece la Constitución. Esa es una parte fundamental. Y léalo, Nacho escribía de una manera muy clara y muy ameno. Vale la pena, este libro es una edición del Fondo de Cultura Económica y el CIDE, de donde fue muchos años investigador Nacho. Y va a descubrir usted que la gran pugna en cuanto a la división de poderes se refiere, y aquí está perfectamente establecido, es entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque en el Legislativo es donde está la parte correspondiente a la promulgación de leyes. Pero esa ya la controla el Ejecutivo. Ya controla el bulto a estos lacayos de sus dos fracciones. Lea por favor estos libros que le he recomendado y se va a dar cuenta de la perversidad que el bulto pretende concretar. Muchísimas gracias y nos vemos mañana aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.